En este video vamos a ver cómo podemos crear una página del tipo landing page, es decir, una página a la cual vamos a arribar que nos muestre diferente información dependiendo de los parámetros que se envíen por el URL. ¿Ok? De tal forma que nosotros primero nos vamos a enfocar en cambiar, gracias al URL, la información, la imagen, el texto y la información descriptiva de una provincia. Luego veremos la parte de llenar esa tabla de una forma dinámica por medio de otros parámetros que todavía no he colocado acá en el navegador y algunas reglas de negocio que hay que tomar en cuenta que están definidas por el enunciado de este problema. Inicialmente, la primera parte es únicamente cambiar y crear dinámicamente esta parte que tengo aquí señalada, dependiendo del parámetro que viene acá, que puede representar alguna de las 7 provincias de Costa Rica. ¿Okay? Entonces vamos a empezar. Para eso, lo que yo tengo es este HTML, en el cual se está representando esa estructura. Como ustedes pueden ver, en este HTML prácticamente toda la información está vacía. Es decir, tengo un main, un elemento main que aquí lo puedo sustituir perfectamente por el elemento de HTML5 main, que nos indica que vamos a tener ahí nuestro contenido primario de la página, nuestro contenido principal. ¿Ok? A partir de ahí tengo la imagen, que es la imagen que representa el escudo de la provincia con la que estamos trabajando, ¿verdad? En este caso, por defecto, estoy dejando una imagen ya predefinida, únicamente para que esté cargada. Luego, un div que tiene la información de esa provincia. Aquí está el H1 vacío, que es donde vamos a colocar el título. Y aquí tenemos el párrafo, ¿ok? Vacío, que es donde vamos a también colocar la información descriptiva. Y la tabla con su estructura de the-head y the-body, que es donde más adelante vamos a ver cómo podemos colocar la información que vimos anteriormente de los hoteles de esa provincia con sus respectivos costos, descuentos si lo hubiera y el total a pagar. Entonces para eso vamos a tener que empezar con nuestro JavaScript para trabajar e interactuar con lo que viene por el navegador. ¿Ok? Primero, ocupo crear las variables. Estoy creando una variable sProvincia, que es la que va a tener el valor que se va a tomar del parámetro que viene por el URL. Para obtener este parámetro, ¿ok?, del URL, hay una funcioncita que encontré en internet, ¿ok? En la descripción del video pueden ver la referencia a donde tomé esa función, que me parece una función bastante simple y bastante, digamos, sencilla. Le modifiqué nada más algunos nombres de parámetros, de variables, pero que lo que nos ayuda es que por medio de una expresión regular buscar cuáles son los parámetros del URL y poderlos acceder. Algo importante de entender es que cuando tenemos un URL en una página web, la forma en la cual inician los parámetros es por medio de ese símbolo de interrogación. Eso significa que empiezan parámetros. Ese es el nombre del parámetro, que sería prof, que yo estoy definiendo, y este es el valor del parámetro. Si yo quisiera agregar más parámetros, los agrego con el símbolo ampersand y pondría otros parámetros adicionales como vamos a ver más adelante. De momento, este es el primer parámetro prof y este es el valor que trae, que puede ser SJ o algún otro.
Esa función goop viene de getURLParameters, es decir, tomar los parámetros por medio del URL. Para poder utilizar yo le tengo que pasar el nombre del parámetro, es decir, el nombre del parámetro que está en el URL. Para eso yo puedo decir que esa provincia va a ser lo que me devuelva la función goop cuando yo le pido que me devuelva el parámetro prof. Es decir, que la función va a ir a buscar en todo el URL un string que se llame prof y me va a devolver lo que está después del igual, que sería el valor. ¿Okay? Y ya tendríamos aquí almacenado, por ejemplo, San José, SJ. A partir de que ya tenemos almacenado este valor en la variable sProvincia, nosotros podemos empezar a crear alguna función que sea para llenar la información. Es decir, voy a crear una funcioncita en JavaScript que se va a llamar llenar información. Esta función va a recibir como parámetro la provincia. Entonces le voy a poner pprovincia para indicar que es un parámetro. Okay. Y lógicamente, si tengo la función declarada aquí establecida, yo tengo que hacer una llamada a esa función. Es decir, tengo que llamar a la función llenar información pasándole la variable sProvincia, que es la que acabamos de tomar del URL, y eso es lo que le estamos enviando a la función para que a partir de ahí la función se pueda encargar de crear su contenido, o mejor dicho, llenar dinámicamente el contenido de la tabla, perdón, de la información en el HTML. Lo primero que ocupamos hacer es recordar que esta información va a cambiar dependiendo del URL y los parámetros que traiga. Es decir, nosotros tenemos que tomar los valores actuales que tenga la página y cuando llamo a la función, esa función se va a encargar de tomar cada uno de esos campos y cambiarles la información. Es decir, cambiarle la información que tienen adentro cada uno de los elementos. Eso lo vamos a realizar por medio de JavaScript utilizando las funciones que nos permite el DOM. Lo primero que voy a hacer aquí es crear una variable a la cual le voy a llamar elemento imagen escudo. Ese es el elemento de HTML que va a tener la imagen del escudo. Y la voy a acceder por medio de document.querySelector y pongo dentro de las comillas el selector, que en este caso sería el ID, por eso el simbolito numeral, imagen escudo, que es el ID que está en el HTML. A ver, aquí está, este ID. Como es ID, lo ponemos con el simbolito de numeral. Luego ocupo tomar el elemento H1, que lo puedo capturar de la misma manera como hice anteriormente. Document.querySelector y le pido que me dé el elemento que tiene el H1, ¿ok? Pero que está dentro del div o dentro del elemento que tiene info. Veámoslo acá. Info es este div. Le estoy pidiendo que me dé el H1 que está dentro de este div. Lo otro que ocupamos también modificar es el elemento de párrafo que está ahí, digamos párrafo información.
Lo hacemos nuevamente de la misma forma, document.querySelector, y lo que digo es que me devuelva el párrafo que está dentro del elemento que tiene el ID info. ¿Ok? De esta manera, nosotros ya tenemos capturado tanto el elemento párrafo como el elemento h1 como el elemento de la imagen del escudo. Es decir, en este momento en nuestro JavaScript tenemos la referencia de esta imagen, del título y de este párrafo. ¿Ok? A continuación, lo que nosotros tenemos que empezar a definir es la lógica que vamos a tener acá. ¿Ok? Cosas importantes. Además de tener esta información que son los elementos, las referencias, ¿okay?, a esos elementos del HTML, ocupo crear dos variables. Una que se llama ese texto de información, que es lo que vamos a poner dentro del texto propiamente, dentro del párrafo, y otra que se llama ese título, que es el texto que va a tener el título, el elemento h1. En este ejercicio lo que vamos a hacer es crear toda la información acá. Vamos a hacerlo sin utilizar ninguna otra tecnología más que JavaScript y todo almacenado en texto. ¿Okay? Se puede mejorar de muchas formas, se puede utilizar algún JSON, se puede utilizar objetos, se puede utilizar más cuestiones, pero para efectos de este ejercicio únicamente lo vamos a hacer utilizando el texto quemado. Una vez que ya tenemos las variables declaradas e inicializadas, procedemos a empezar a hacer la lógica de cómo llenar eso. Para eso me voy a ayudar con la estructura switch case, en el cual voy a evaluar la provincia. Y voy a decir que en el escenario de que esa provincia sea San José, lo primero que ocupo hacer es el elemento imagen escudo le voy a cambiar el source por medio de .slc, con el cual puedo acceder al atributo source que tiene esa imagen y cambiarle la imagen. Es decir, puedo poner imgs / sanjose.png. ¿Okay? En el caso de que fuera otra provincia, aquí voy a poner el break, voy a poner otra provincia para que vayamos probando. Y eso que sea la provincia de Alajuela, que sería AL, digo elemento imagen escudo punto source igual imágenes alajuela.png, que son las imágenes que están dentro de mi carpeta de imágenes, y le pongo el break. Vamos a hacer la prueba de que solamente cambie el escudo. Entonces, en este momento, vean que ya no aparece la información porque todavía no la he puesto, y acabo de refrescar la página, pero está el escudo de San José cuando pongo el parámetro SJ. Si pongo el parámetro AL, se pone la imagen de la juela de una forma dinámica. Entonces quiere decir que nuestro código va funcionando de forma adecuada. Voy a poner el resto de provincias. Voy a hacer un copy paste de eso que está acá, porque en realidad se va a repetir para todos esos casos. Ok, aquí sería Limón. Ok, luego vendría Cartago, que sería CG. Heredia, HR. Y nos faltaría Guanacaste, que es GN.
Por último, me falta el escenario default, que aquí voy a poner que el default, la imagen que me va a mostrar es la imagen de San José, únicamente por ser la capital del país. ¿Okay? De esta forma, podemos probar que si pongo LN, me aparece el limón. Si pongo CG, ok, perdón, vean que aquí puse VG en lugar de CG y me tiró el default. Eso es lo importante, poner ahí el default. Pongo CG, ahí está Cartago. Si pongo GN, está Guanacaste. Me falta todavía una provincia que sería Punta Arenas, que es la que tengo que crear acá. Entonces le pongo, en el caso de que sea PN, la imagen es puntarenas.png. Salvo y ahí está. Ya lo tenemos ahí y lo podemos visualizar acá. De esta manera nosotros ya estamos cambiando de forma dinámica las imágenes. Lo que nos falta ahora es cambiar el texto y el título de esa imagen, ¿verdad? Es decir, el nombre de la provincia y la descripción de la provincia. Para eso, la forma más fácil, no es la más correcta, eso sí hago énfasis, pero es una forma sencilla en que la podemos hacer, es que yo aquí pongo que ese título es igual a San José y para cada provincia le pongo el título correspondiente. Eso es nada más la variable de tipo texto, eso no es más que un texto, ¿ok? Es decir, nosotros no podemos pretender que con solo poner esto que estoy poniendo acá ya me va a funcionar y ya se va a modificar el contenido, porque aquí nada más estoy modificando el valor de la variable que voy a utilizar más adelante para poder hacer todo esto. Ok, termino de llenar la información y esta variable va a cambiar dependiendo de la provincia que estemos escogiendo o que estemos mandando por parámetro. Ese es un ejemplo ficticio, por lo tanto, toda la información estoy tratando de que sea algo nada más con fines ilustrativos, pero es una base para que ustedes puedan realizar sus proyectos más adelante o si tienen alguna necesidad. Ok, ya tengo toda la información acá. Estoy con el título. Tengo la variable del título, pero como nosotros en HTML, cuando interactuamos con JavaScript y queremos crear nuevos elementos, con solo que yo cambie una variable, estoy cambiando la variable en JavaScript. Yo ocupo asociar esta variable y que de alguna forma se cree un elemento con esta información de la variable. Para eso, me vengo al final del switch case y lo que tengo que hacer es un nodo de texto. ¿Okay? Un nodo de texto que se va a llamar nodo de texto título. Eso lo voy a crear aquí arriba junto con el resto de mis variables. Digo nodo texto título. Es importante que tengamos en cuenta que cuando nosotros queremos crear texto que vamos a meter dentro de un elemento de HTML por medio de JavaScript, ocupamos crear un nodo de texto, porque todos los elementos que permiten texto dentro de sí, a raíz del DOM, se van viendo como si fueran nodos de texto. Por eso tengo que hacer aquí document.createTextNode, ¿okay? Para crear un nodo de texto vacío. A partir de que yo creo ese nodo de texto vacío, yo ya tengo aquí la oportunidad de poder crear ese nodo de texto. Pero vean lo que pasa. Yo ocupo, cuando creo ese nodo de texto, ponerle la información. Por lo tanto, como lo que yo quiero es poner en el título, no me conviene mucho crearlo acá, sino que más bien lo voy a poner aquí abajo. Es decir, creo la variable, nodo de texto título, y la voy a inicializar
Es decir, le paso por parámetro ese título, que es mi variable. De tal forma, me va a crear un nodo de texto con el título que yo seleccioné por medio de mi switch case. Y luego, una vez que ya tenemos ese nodo de texto, lo que ocupamos es asignarle este nodo de texto, ¿ok?, a el título que tenemos ahí arriba. Es decir, ocupamos asignarle ese nodo de texto al elemento h1 que tenemos aquí tomado. Para eso yo digo elemento h1, que es mi elemento html, punto appendChild. ¿Quién le quiero agregar como un hijo? El nodo de texto. Entonces, de esta manera, yo estoy diciendo que creo el nodo de texto. Y aquí tengo el nodo de texto creado, pero ese nodo de texto no me va a aparecer en la página hasta que yo no se lo agregue a un elemento. ¿Okay? Si probamos esto, refresco la página, vean que ahora me sale Punta Arenas. Si pongo SJ, ahora me sale San José. Si pongo Cartago, ahí está. Eso quiere decir que nosotros ya creamos por lo menos el título de una forma adecuada y que lo estamos agregando a la página correctamente por medio de la appendChild y gracias al createTextNode, que es una de las funcionalidades que nos permite utilizar el DOM. Ahora viene la siguiente sección, que es propiamente crear la parte del texto, ¿okay? Es decir, el texto descriptivo. Para eso ya tengo aquí una variable que se llama stTextoInformación y dentro de esta variable voy a poner el texto. Lógicamente eso nos va a quedar bastante grande, pero de momento lo vamos a hacer así nada más con fines ilustrativos. Ahí está el texto informativo para San José. Hago lo mismo para el de Alajuela, ese texto información. Yo aquí el texto ya lo tengo seleccionado con anterioridad. Lo estoy tomando de Wikipedia propiamente, un texto genérico. Nada más para que podamos verlo con fin ilustrativo. Si ven, aquí estoy poniendo un slash y esos slashes se ponen de color azul. Estoy haciendo digamos, un escape de línea, porque esta comilla que está acá es una comilla simple, nos puede interferir con eso que tenemos aquí. Si yo le quito eso, vean lo que pasa. Piensa que aquí es donde se cierra el string que estoy poniendo. Entonces lo que tengo que hacer es ponerle un backslash para que forzarle a ese texto y decirle que esto se va a interpretar como una comilla, que no es una comilla del código que estoy poniendo, sino que es una comilla del texto. Por eso es que en varias partes está esta comilla. Ok, continúo. Tengo la de la Alajuela. Pongo la información de Limón. Ok, vean que aquí me vuelve a pasar, porque no puse la comilla inicial, ahora sí. Pongo la de Cartago. Pongo la de Heredia. Ok, esta es la de Heredia. Pongo la de Guanacaste. Y así sucesivamente con Punta Arenas también. De esta forma yo estoy poniendo toda la información descriptiva para cada una de las provincias.
¿Ok? Como nada más me falta el texto de Punta Arenas, ese texto de información. Y con eso nosotros ya estaríamos terminando casi que todo lo que es el llenado de la información de esta página. ¿Okay? Entonces pongo la información acá. Y el defecto, la información del default, le voy a poner la misma de San José. Ahora sí. Igual que como hicimos con los nodos, con el título. Tengo la información, es decir, tengo todas mis variables con ese texto gigantesco para cada parte. Pero eso no me sirve de nada si yo no creo antes las variables para poder asignarle eso al HTML. Es decir, aquí se crea el nodo de texto para el título, o mejor dicho, para el encabezado, H1, y se le agrega al elemento H1 del HTML un comentario. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es crear el nodo de texto para la información y se agrega al elemento párrafo del HTML. ¿Ok? Creo mi variable nodo texto información y digo que esto es igual a document.createTextNode y le paso ese texto información. ¿Ok? Ahí tenemos creado el nodo de texto y nos hace falta nada más añadírselo al elemento del HTML y para eso usamos el append_child y le digo que le voy a hacer por append el nodo que acabamos de crear con la información. Y eso concluiría esta función de llenar información. ¿Ok? Podemos hacer la prueba y ver cómo ahora, vean que me muestra también el párrafo. Pongo Punta Arenas y ahí está. ¿Ok? Entonces ya creamos la primera parte, que es llenar la información de forma dinámica por medio de JavaScript.